Clase 2.3. Sumemos fracciones heterogéneas simplificando. En el Analiza nos pide que calculemos el resultado de las siguientes sumas y además simplifiquemos. En la clase o en el video anterior habíamos aprendido a sumar fracciones heterogéneas, es decir, fracciones que tengan distinto denominador. Ahora, en esta clase debemos de aplicar lo mismo que aprendimos en la clase anterior, pero hay que añadir el componente de simplificar. La simplificación la habíamos recordado al principio de la unidad. Así que es algo que ya bastante estamos familiarizados con el trabajo. Vamos a trabajar en primer lugar el literal A, que consiste en sumar 6 octavos más 1/12 o 6 sobre 8 más 1 sobre 12. En primer lugar necesitamos homogenizar. Recordemos que no podemos sumar fracciones con distinto denominador si no los hemos homogenizado. Para homogenizar debemos de encontrar el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo de 8 y 12. ¿Cómo encontramos el MCM? Encontrando los múltiplos de 8, los múltiplos de 12, y estos múltiplos se encuentran por medio de las tablas de multiplicar. 8 por 1, 8, 12 por 1, 12, 8 por 2 es 16, 12 por 2 es 24, 8 por 3 es 24, y si se fijan acá ya obtuvimos el primer número que se repite tanto para el 12 como para el 8. Entonces el MCM de 8 y 12 es 24. Es decir, que en lugar de tener estas fracciones con denominador 8 y con denominador 12, vamos a tener fracciones con denominador 24. Ahora, hay que pensar, ¿por qué número se ha multiplicado el 8 para que se convierta en 24? Es por 3, y nosotros vemos aquí 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 24. Eso implica que el 6 hay que multiplicarlo también por 3. Entonces, 6 por 3 nos va a dar 18. Ahora, veamos, ¿por qué número se ha multiplicado el 12 para que se convierta en 24? Es por 2, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24. Vemos que es el segundo número. Entonces, el numerador, que en este caso es 1, también lo debemos de multiplicar por 2. Y 1 por 2 nos da como resultado 2. Ahora que tenemos fracciones homogéneas, colocamos el 24 solo una vez, dado que ahora sí ya es igual el denominador, y ahora vamos a sumar 18 con 2. Entonces tenemos 18 más 2, 20, es decir, el resultado de esta suma de fracciones es 20 sobre 24. Pero ojo que además de sumarlas nos pedían simplificar. Para simplificar lo que podemos hacer es ir dividiendo el 20 y el 24 por el mismo número. Por ejemplo, podemos sacar mitad. Mitad de 20 implicaría dividir este 20 entre 12. Igual, mitad de 24 sería dividir entre 2. Mitad de 20 es 10. Y mitad de 24 es 12. ¿Podemos seguir sacando mitad? Sí. Mitad de 10, es decir, 10 entre 2, 5. Mitad de 12, 12 entre 2 es 6. Es decir, el resultado definitivo o más simple de esta suma de fracciones es 5 sextos. No significa que el resultado que habíamos obtenido aquí de primero, 20 sobre 24, esté malo, no, es un resultado muy correcto. Lo único que hemos simplificado, hemos escrito la fracción equivalente a 20 sobre 24 más pequeña posible. En eso consiste. Entonces, para simplificar solamente tenemos que ir dividiendo entre un mismo número tanto numerador como denominador. Aquí solamente fuimos dividiendo entre 2. Lo dejamos hasta 5 sextos o 5 y a 6, porque ya 5 y 6 ya no se puede dividir ni entre 2, ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6 exactamente a ambos, porque debe de ser una división exacta. Vamos a resolver el literal B. El literal B es la suma de fracciones 3 quintos más 1 quinceavo, o en otras palabras 3 sobre 5 más 1 sobre 15.
De igual manera, como tienen distinto denominador, debemos de homogeneizar en primer lugar. Entonces, para homogeneizar, encontramos el MCM de 5 y 15. El MCM de 5 y 15 lo vamos a encontrar a través de sus múltiplos, que sería utilizar su tabla de multiplicar. Por ejemplo, 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15. Y si multiplicamos 15 por 1 nos da 15, 15 por 2 30. Pero aquí observamos que ya tenemos el primer número que se repite en ambos. Entonces el MCM de 5 y 15 es 15. Ahora, cuando tengamos números que son bastante grandes, es muy probable que el otro número, el más pequeño, al multiplicar o en la tabla de multiplicar tenga algún resultado que coincida con este número, como hemos visto acá. Por ejemplo, el 5 es un divisor de 15, o en otras palabras, el 15 es múltiplo de 5, por lo tanto el MCM va a ser este múltiplo, este número mayor que es 15. Entonces, cuando tengamos un número pequeño como 5 y un número grande como 15, de los cuales ya las tablas de multiplicar nos costaría un poco encontrarlas, lo recomendable es que encontremos varias tablas de multiplicar en primer lugar del número pequeño para ver si coincidimos o encontramos este número. Si lo encontramos, entonces vamos a decir que el MCM es este número, como sucedió acá. Continuando con la suma, vamos a tener en lugar de 5 un denominador 15 y aquí en este caso el 15 coincide con el mismo. Ahora, preguntémonos por qué número se ha multiplicado el 5 para que nos dé 15. Es por 3, que vemos 1, 2 y 3. Entonces, este 3 de aquí arriba también hay que multiplicarlo por 3 y nos quedaría 3 por 3, 9. Ahora, como aquí ya tenemos 15 y aquí también tenemos 15, solamente colocamos el mismo numerador. Como tenemos el mismo número aquí de denominador, solamente colocamos el mismo número. O sea que este 1 solamente lo paso. En cambio, con el 3 no, tendría que multiplicar por 3, dado que al 5 se convirtió en 15 y para ello se ha multiplicado por 3, entonces el numerador también hay que multiplicar por 3. Continuando, vamos a hacer la suma. Como ahora ya tengo el mismo denominador, me queda 15 en el denominador o en el número de abajo, y ahora hago la suma 9 más 1. 9 más 1. Y al hacer la suma obtenemos 10 sobre 15 o 10 quinceavos. Aquí vamos a simplificar. Para ello 10 quinceavos lo puedo ir dividiendo. Por ejemplo, dividamos entre 5. Dado que si yo divido entre 2, el 10 sí se puede, pero el 15 no me da exacto. Ahora, si divido entre 3, el 10 no se puede, pero el 15 sí. Y se tiene que poder dividir ambos números entre el mismo número. Ahora, si divido entre 5, sí se puede. ¿Por qué? Porque 10 entre 5 nos da 2 y 15 entre 5 nos da 3. Ahora, 2 y 3 ya no se puede dividir por un mismo número, por lo tanto el resultado sería 2/3 el de esta suma. Entonces, como vemos, lo único extra que tenemos en esta clase es el proceso de simplificación que ya se había estudiado en un practical o aprendido con anterioridad en esta unidad. Entonces, no es muy procedimiento grande lo que le hemos añadido a lo que ya sabemos, a lo que ya hemos aprendido con el video anterior. Vamos a ver el comprende. Y el comprende nos dice: para sumar fracciones heterogéneas, en primer lugar se homogenizan las fracciones. Luego, en segundo lugar, se suman las fracciones homogéneas, es decir, cuando ya tenemos con igual denominador. Y como tercer paso, simplificamos el resultado de ser posible. Ojo, van a haber sumas en las cuales no es posible simplificar, entonces la vamos a tener que dejar con números grandes, así como por ejemplo 20 sobre 21. Eso no se puede simplificar, por lo tanto así nos va a quedar. Pero aquí 20 sobre 24 y 10 sobre 15 sí se podían simplificar, por eso hicimos las divisiones respectivas para escribirlo de forma más pequeña. En el caso del resuelve, usted dice que escriban y realicen la suma que se ha representado gráficamente. Es decir, aquí en el literal B hay que determinar qué fracción es la que representa cada uno de estos rectángulos. Si
Si nosotros nos fijamos, este rectángulo se ha dividido en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 partes iguales. Y de estas 6 partes, ¿cuántas están coloreadas? 1. Entonces, esto representa la fracción 1 sobre 6, que también es conocida como un sexto. Ahora, veamos acá. ¿En cuántas partes se ha dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que esta fracción va a llevar denominador 9. Y de estas 9, ¿cuántos se han pintado? Se han pintado 6. Entonces tenemos que sumar con 6 sobre 9. Aquí habíamos dicho un sexto más 6 novenos o 1 sobre 6 más 6 sobre 9. Hay que hacer la suma aplicando los pasos del comprende. En este caso yo recomiendo que se trabaje el ejercicio 1, solamente literal A, y para el número 2 resolvamos el literal A y el literal B.